a presentarnos. Está por ahí entrando Angie también. Si quieren contarnos rápidamente qué son ustedes mamás, papás de quién, de qué tipo de situación enfrentan, como para ir buscando después también los ejemplos. Yo los conozco a todos, menos a Gilberto, pero vamos a que los demás los conozcan. Pau, cuéntanos. Hola, pues yo soy Paola. Bueno, algunos ya han coincidido conmigo en otros talleres. Yo soy mamá de un adolescente y es educado en casa, entonces por eso es que yo acudí a Marisela para poderle, pues, dar la atención más adecuada a mi hijo. Entonces, pues por eso estoy aquí hoy. Ujú. Y ya mi hijo pues también está trabajando con Lupita, entonces pues ahí las dos me están ayudando mucho en este proceso pues de la educación en casa, que pues es un proceso no tan sencillo como yo pensaba, pero pues ahí vamos avanzando poquito a poco. Ujú. Claro, porque ahí el reto más importante, como en toda la vida, pero ahí se nota mucho más, es tienen que ser autónomos, hacer muchas cosas solos, ¿no? Muy pronto. Muy Sí. bien. Y Adriana tiene otro caso contrastante. Sí, bueno, yo tengo el más joven de mis hijos, tiene 6 años ahorita, pero justo ahorita que acabó el ciclo escolar, que terminó Kinder 3, me dijeron como que me dieron como un diagnóstico, pues un primer diagnóstico fue Asperger, pero luego lo llevé con Marisela. Yo dije, a ver, yo quiero una segunda opinión de una expertaza y una buenaza. Y entonces ya por ahí nos dio un diagnóstico diferente. Sí, pero ciertamente digo, pues Alex, sí, sí creo yo que sea un niño como de necesidades especiales, como de mucho reto. Ujú. Y bueno, pues sí. Y también por ahí tengo otro de mis hijos que siempre ha creído que tiene como dislexia, y tiende mucho a la depresión. Entonces también yo quisiera como pensar en él, además, cuando estoy en estas clases. Ok. Aquí está Alex. Ujú. Por ahí anda el joven Alex. Oh, qué bueno, Alex. Y luego ya te va a Sí. tocar ejercicios para todos aquí. Perfecto, gracias. Bueno, y Coco y Carlos, cuéntenos. No, soy mamá, somos papás de Carlos Daniel. Él lo diagnosticó, tiene 38 años. Cuando tenía 7 años, se diagnosticó con epilepsia y una disfunción cerebral mínima en el frontoparental izquierdo. Entonces, su área cognitiva, pues no está de acuerdo a la edad que siempre ha tenido. Y Carlos Daniel estuvo en kinder normal. Nosotros no sabíamos que podía tener algo porque no lo parecía, pero bueno, ya después de este diagnóstico se llevó a un jardín al CAPEP un año y posteriormente buscamos mucho aquí en Aguascalientes y en aquel tiempo no había instancias. Y Carlos Daniel fue a la comunidad Hanrap. Es que con los 6 años de primaria estuvo ahí, y Gloria Ugalde, que es la directora de ahí, nos decía que qué esperábamos. Nosotros lo que queríamos era que Carlos Daniel supiera que las capacidades que tenía eran muy importantes y ayudarlo a sociabilizar y a tener esa seguridad en él. Y bueno, pues Carlos Daniel estuvo los 6 años y académicamente se puede decir que no rindió en cada área, pero él tuvo acceso a todo el conocimiento de todo el plan académico, pero fue muy, muy rico porque él pudo socializar muy bien y con situaciones difíciles, ¿no? También que se le ayudaron ahí las guías. Él sale de Hanrap con mínimos conocimientos de lectoescritura, que posteriormente en el camp laboral, que entró a los 14 años, porque no había otra instancia en donde él pudiera seguir creciendo pues en la parte cognitiva, entra al camp laboral. Ahí estuvo 5 años, ¿verdad?
5 años, en el cual estuvo en el taller de tapicería con una guía bastante, bueno, lo apoyó muchísimo para seguir con ese seguimiento en la socialización y empezó a ser autoindependiente. Él a los 15 años empezó a andar en camiones solo, que fue un reto muy grande, pero lo logró. De los 15 a los 31 años, él logró estar afuera en clases de pintura, en otras actividades en la policía montada, ayudando al caballerango durante 2 años. Y Carlos Daniel pudo estar todo ese tiempo muy bien, una calidad de vida muy bien, era autoindependiente. Inclusive podía andar de noche en camiones, llegaba aquí a las 9 de la noche. Pero en el 2015 empezó a mostrar como una adolescencia que lo llevó a tener crisis emocionales bastante fuertes, como una introspectiva que él lo mostró bastante claro cuando nos dijo que quién era él para nosotros y quién era él para las personas de afuera. Y nosotros le decíamos que él era nuestro hijo que amábamos mucho y que para las personas de afuera era un chavo de muy buen corazón, que era muy buena onda. Y él dijo, muy enojado y muy consciente, dijo, no es cierto, yo soy un pendejo, un cabrón que no sé hacer nada y sabes que ya me quiero matar, ya me quiero morir. Y de ahí, en ese tiempo, pues la situación familiar estaba muy caótica porque, pues muy triste porque mi Pau fue cuando iniciaba con el cáncer y para él eso también fue un choque emocionalmente, fue fuertísimo porque abruptamente cambió. Sí tuvo sus etapas de mucha ira contra él mismo y contra los demás, que se subió 2 ocasiones a la azotea y bueno, se atendió psiquiátricamente, fuimos a México, actualmente sigue tomando medicamento psiquiátrico cuando no lo tomaba antes y para su epilepsia pues también se disparó nuevamente, ¿no? Ujú. Actualmente Carlos Daniel. Voy a intervenir aquí. Sí. Creo que lo que pasó no lo conozco, a Carlos Daniel lo he visto ahí en No, la pantalla, no. pero Sí. espero hacerlo pronto, conocerlo. Ujú, Yo lo que veo es que esa crisis sí apareció como una adolescencia tardía en términos cronológicos. ujú. Lo que trajo fue una toma de conciencia. Ojalá esas preguntas nos las Sí, hiciéramos todos, ¿no? Sí, sí, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para mí? sí, Hay que sí. pasar por ahí. Pero la respuesta que él había construido estaba perfecta para ser abordada desde aquí, desde esta perspectiva del aprendizaje mediado. Porque entonces, Sí. en vez de ir a corroborar algo que él intuía por lo que veían los demás, es tener sus propios criterios para valorarse. Entonces, bueno, Exacto. no me voy a cansar de decir en estos días que esta pedagogía es una pedagogía del amor. Es amar a la gente que Ujú, tiene esas dificultades, porque no son dificultades de ellos, muchas veces son dificultades de nosotros, que no sabemos ujú, cómo relacionarnos. Y nosotros, hablo de papás, de hermanos, pero sobre todo de maestros y de médicos, ¿no? Que son los que generan un diagnóstico estático de que sea posible. Entonces vamos a entrarle ya con más detalle a ver esos casos y ojalá yo conozca a Carlos pronto. Creo que sí, Marisela, estamos pendientes. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, como mencionas de que realmente también, aparte de nosotros tener esta situación con la sociedad, porque luego, un porcentaje muy alto te rechaza. Piensan que es algo así como que de contagio, Ujú. ¿verdad? Entonces es muy triste ver que tú ves familiares muy cercanos y gente muy preparada y todo, y de repente ya dejan de venirte a visitar y se pierde todo contacto. Pero por otro lado, conoces personas maravillosas, ¿verdad? Sí. Por otro lado, que sin tener cuestión consanguínea o algún interés,
nos han ayudado muchísimo, Ujú, que en otras circunstancias pues ni siquiera los conoceríamos. claro. Y pues ha sido estar como pasando un río, ¿verdad? Y que tienes un pie en una piedra para pasar al otro lado y pues nunca pasas, ¿verdad? Estás en una fase siempre intermedia y hasta ahí dices, bueno, pues si aquí es mi lugar, pues voy a tratar de no perder el equilibrio. Ujú, Y esa ha sido nuestra condición, muy ¿verdad? bien. Aguantar lo más posible. Y como dices, solamente yo lo veo más que nadie aquí con mi esposa, el gran amor para preparar comida, los alimentos, mantener la casa limpia, todo el orden de la casa. Si no tuviese ese gran amor, no podría con esa rutina tan fuerte, ¿verdad? Entonces, pues nos permite conocer otros aspectos, ¿verdad? Entonces, pues aquí vamos en este andar. Muy bien, pues esperemos que les aporte una perspectiva adicional. Sí, Bien, sí. gracias. Miriam, cuéntanos. Pues yo soy Miriam Delgado, soy mamá de Pepe, Pepillo, todos lo conocen. Pepillo tiene 22 años. Cuando nació tuvo una lesión cerebral occipital y frontal del lado derecho. Y pues ahorita que tiene 22 años está entrando a la adolescencia realmente. Entonces ahorita sí ha sido como muy pues voluble y irascible y así como lo increíble es que Pepillo es una extraordinaria persona. Afuera es lindísimo y en el bloque familiar siempre es negativo, siempre está criticando, siempre está hablando de cosas como que pues no van al caso, ¿no? Nada que ver con nuestra vida ni nada, o sea, no, se sale mucho. Pepe estudió la prepa en un sistema que es con adecuaciones, entonces también tiene algún problema con lectoescritura, o sea, realmente iba como 2 horas nada más a la prepa y pues no ha desarrollado mucho más y por más que le insistimos, hace esto, al otro, no se dedica. Eh, pues a veces jura que le gustan mucho los caballos, que le gusta mucho la charrería y a veces estamos aquí en el rancho y no monta, no nada, entonces como que, ay, dice no, cómo le ayudo, qué hago, ¿no? Pues tristemente con nosotros es con el que se pone como muy, no sé, su estado de ánimo a veces es increíble porque en la calle es lindísimo, ¿no? Entonces, ese es, ese es Pepe, tiene un corazonzote gigante y tiene muchas habilidades y mucha sensibilidad para ciertas cosas en cuestiones ahorita por ejemplo está dando masajes, le llama el masajes ¿cómo me dijo? Giro emocionales, algo así. Entonces se fue a unos internados para lograr eso y va bien, le gusta, yo lo veo que le gusta, pero pues como que no despega, o sea, no se dedica ni arranca, o sea, está ahí y dice, sí, tengo una cita, pero mejor mañana. Yo no, ¿cómo mañana? Ahorita mismo, no, es que estoy cansado. Y yo, ¿cómo? Bueno, entonces en eso vamos con Pepe, lo queremos mucho, creo que nuestra vida ha girado en torno a él. Y a veces cuando llega uno a este momento de que lo ve triste, le digo, Pepe, yo lo que quiero es que seas feliz. Te hemos puesto muchas más herramientas en la vida para que seas feliz. La idea es que seas feliz, o sea, tú no tienes la presión de que tienes que hacer lo mismo que tu papá, que es ingeniero agrónomo, ni tienes que ser lo que sean los demás, o sea, tú elige tu camino. Entonces, así como que, pues ahí vamos trabajando y paso a paso, paciencia y pues a veces, pues sí nos desgastamos un poco. Ese es mi Pepe. Ok, gracias, Miriam. Le estás dejando una tarea bien complicada. Si a todos nos toca, nos cuesta trabajo decidir qué queremos hacer, imagínate a él. Elige, dices, "Uy, mejor nomás dame dos opciones". No sé, es parte de los problemas, o sea, cómo toman decisiones ellos. A veces es ilógico, dices, bueno, como que era obvio que tenías que hacer esto,
y no lo hacen porque no ven lo obvio. Entonces, hay que enseñarles a ver eso. Vamos a escuchar a Frida. Ya anda por ahí. Hola, buenas noches a todos. Ay, pues yo tengo un reto maternal bien chido. Tengo 4 hijos de muy distintas edades, de 22, de 14, de 11 y de casi 4 años. Mi maestro, mi mayor maestro de los 4 es José Andrés, tiene 14 y está diagnosticado con TDA. Y bueno, pues me ha costado mucho trabajo entenderlo, no he sabido cómo comunicarme con él de una manera efectiva. Aparte tiene, según el psiquiatra, trastorno oposicionista desafiante y entonces todo lo que yo le digo, él quiere hacer lo contrario y aparte pues me reta. Entonces es estar en el estire y afloje que ya ahorita es muy, muy complicado y pues quiero aprender. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que yo también tengo muchos rasgos de TDA. Entonces, bueno, espero que este curso me sirva también para entenderme a mí y poder entender a José Andrés. Gracias, Frida. Vamos a escuchar a Gilberto, por favor. Hola, buenas noches. Pues yo soy papá de un adolescente, bueno, acaba de cumplir 19 años. Él siempre vivió toda su vida con su mamá en Estados Unidos, pero recientemente, bueno, tiene apenas un año que se vino a vivir aquí conmigo para estudiar la carrera. Y por cosas, creo yo que meramente por la manera en cómo fue educado con su mamá, él está cargando con muchas cosas, pues, sobre todo psicológicas, que le están estorbando mucho para desempeñarse bien, sobre todo académicamente, y lo que a mí me apura es que él está sufriendo mucho. Él sufre demasiado estrés y inclusive yo a veces siento que es como cierta culpabilidad y pues yo no siento que él sea culpable de nada, ni él siente que no se merece cosas buenas, diferentes situaciones así de que pues no, él no está disfrutando lo que está viviendo y les repito, de repente sufre mucho y es lo que a mí me apura. Aparte, en lo que a mí respecta, pues se me parte el corazón. Nunca lo tuve aquí a tiempo completo, siempre nada más venía un poco en vacaciones. Entonces siempre fui el papá divertido, el papá de un poquito tiempo y ya, ¿no? Entonces, principalmente estoy aquí porque pues quiero ayudarlo, quiero ser un buen guía para él, quiero ser estoy aprendiendo todavía a ser papá realmente, pero quiero ahorita ser el papá que él necesita. En algún momento su mamá me comentó que había como una ligera sospecha de que él tenía un cierto tipo de autismo. Estamos en eso, ahorita no sabemos bien qué onda. Parece que no, pero sí presenta ciertos rasgos de repente así. Entonces, pues de repente no sé qué hacer, no sé cómo actuar, a veces no sé cómo aconsejarlo bien, ¿no? Entonces, es principalmente lo que me preocupa, cómo ser el papá que él necesita ahorita. Qué bonito se oye eso. Cómo ser el papá que él necesita. Exactamente, gracias. Angie, te escuchamos. Hola, buenas noches a todas y todos, ¿cómo están? Pues yo soy mamá de una criatura que está aquí. A pesar de que le dije, estoy en clase, vete a tu salón, está aquí conmigo. Yo soy mamá de 2 hijos muy particulares porque Iván, que es mi hijo mayor, tiene 30 años, él tiene capacidades superiores, entonces con él siempre anduve batallando, llevándolo de escuela en escuela para que lo diagnosticaran y lo pudieran tratar. Y pues lo corrían de todas las escuelas por ser demasiado inteligente.
Entonces también ser demasiado inteligente es muy complicado, muy complejo. Problemas. Y Vicky tiene retraso mental leve, tiene problemas para la lectoescritura. A Vicky le daban 6 meses de vida, que no iba a caminar y que no iba a hablar. Y pues ahorita tiene 24 años, ya corre, ya brinca con los 2 pies y habla hasta por los codos. Entonces, creo que ahí vamos en el proceso. Yo hace 10 años estudié una segunda carrera, estudié educación y mi finalidad era tomar la especialidad de educación especial. Pero ya cuando empecé porque yo creía que era como falta de ganas de las personas para atender a los chicos con discapacidad. Y me di cuenta que no, que realmente es un reto muy grande y que mejor me voy a educación ambiental, que está más fácil. Entonces, ha sido mi devenir entre los escucho y me siento tan identificada porque la realidad de la educación es que México está en pañales y que además, tener una persona con capacidades distintas no solamente es la persona, sino es toda la familia. Toda la familia nos volvemos personas con necesidades especiales porque la sociedad no está preparada ni para ellos ni para nosotros. Entonces, a mí me ha costado mucho trabajo. Yo vivía en Guadalajara hasta hace escasos 4 meses que me vine a trabajar y a vivir a Aguascalientes, entonces he encontrado todavía más barreras que las que yo tenía en Guadalajara aquí. Sin embargo, he encontrado un lugar más seguro y más tranquilo para Vicky, para su desarrollo. Entonces, estoy muy esperanzada porque en estos 2 meses que tiene Vicky aquí en Aguascalientes, su independencia ha crecido y su capacidad de aprendizaje me ha demostrado que tiene mucho pues que seguir o que caminar. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes, con todos, con Marisela por supuesto, pero también con todo el grupo, porque de alguna manera nos va a servir para no sentirnos que somos bichos raros o que somos los únicos que estamos batallando con esto. Creo que tenemos que sí o sí formar una sociedad más incluyente por nuestros hijos, pero también por otras personas que no tienen la capacidad económica para tomar terapias y para llevarlos, para preocuparse por qué carrera van a tener cuando muchas de las veces no tienen ni atención médica ni comida. Creo que podemos también nosotros caminar juntos, pero también hacer espaldas con otras personas que deben de tener los mismos o peores problemas que nosotros. Esa es como mi intención. Muchas gracias, Angie. Muy, muy bonita perspectiva. Y pues sí, para eso estamos aquí también, para echar la mano, ¿no? Creo que trabajar en comunidades es algo precioso y vamos aprendiendo estrategias unos de otros. No importa las diferencias de edades o de problemática en la que estemos. Finalmente lo que queremos es lo que decía Gilberto, o sea, cómo ser un buen papá o mamá del hijo que tengo, ¿no? Y ya, lo que sea, lo que sea que tenga. Y bueno, vamos a empezar con esto. Yo les diría, este curso, yo le pondría el título de un libro que escribió Ruben Feuerstein. Él es el autor de la metodología, Ruben Feuerstein. El libro se llama No me aceptes como estoy. Entonces, hemos escuchado muchas veces que hay que aceptar a las personas como son, no sé qué, pero él hace la diferencia. Dice, sí, voy a hacer el libro pensando en no me aceptes como estoy. Como soy, sí, pero como estoy, no. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en este momento siempre es como un preludio de lo que vamos a hacer después. Entonces, ¿qué puede pasar si, como seguramente nos pasó? Recuerdo una experiencia en la secundaria, me entro a clase de canto y el maestro lo primero que hace es pedir una estrofa de una canción. Y entonces yo la empiezo a cantar y dice, no, tú no cantas, adiós, ¿no? Y entonces ya se acabó, o sea,
¿Cuál es la perspectiva? O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, jamás pensó en esta perspectiva de decir, en este momento no cantas, pero podrías llegar a cantar si haces tal cosa. Entonces pasa con los niños y los hijos y nosotros mismos también lo mismo. A lo mejor no sabemos chino, bueno, pero eso no quiere decir que no puedes aprender chino. A lo mejor no sabes piano, pues sí, tampoco, pero puedes aprenderlo. O hay maneras de hacerlo, que es en donde empieza el asunto de la discapacidad. A lo mejor yo no puedo bailar, pero puedo tener formas de aprender a bailar usando otros recursos. Entonces, el chiste aquí es, como se los puse en la imagen del grupo, encontrar el sistema de enseñanza adecuado para cada persona. Es decir, el problema de aprendizaje puede existir, hay una condición física que lo determina, pero sobre todo hay una autolimitación que se impone desde la persona misma y desde afuera por la forma en que se ven los problemas. Primero porque se ven como problemas, como un estado, es algo que ya se tiene y no se cambia. Entonces, si a ti te diagnostican con una situación desde el principio, aunque sea dramática, como decir, bueno, es invidente, ok, no va a tener nunca la vista. O sea, no estoy pensando en que le vamos a desarrollar la vista y que hagan, no es eso. O sea, esa persona a lo mejor nunca va a poder ver, pero pensar en que es invidente y porque es invidente no puede aprender y no puede aprender y va a tener que estar siempre recluido en su casa, y si va a estar recluido en su casa no va a socializar y va a estar siempre enojado y toda la cadena de cosas que se van haciendo, eso ya es otra cosa. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, si tiene un diagnóstico, el que sea, como en este caso dices, es invidente, ok, en esas condiciones, ¿cómo puede aprender a percibir la información? Ok, tiene problemas del lenguaje, no se le entiende lo que dice, pero pues entonces imagínate que es mudo y entonces invéntate alguna forma para que hable, para que se exprese. ¿No? Me ha tocado muchas veces estar en la escuela, dicen, es que mi hijo no escribe, porque tiene una letra horrible, no le sale, ¿no? Y ahorita ya le piden que haga la letra de ese tamañito cuando él hace unos trazos muy grandes. Bueno, y que haya forma de aferrarse de los maestros a que hagan la letra de esa manera, porque está en cuarto año de primaria y ya tiene que empezar a hacer la letra chiquita, ¿no? Y además la tiene que hacer a mano. Pues para eso están el blog de notas. El chavo le puede dictar al blog de notas, el blog de notas se escribe y ya está. O sea, de lo que se trata es de que se comunique. Entonces, aquí vamos a estar haciendo un cambio. O sea, que no se puede, sí se puede. Vamos a buscar de qué manera, ¿sí? Porque la consigna básica es esta que Gilberto dijo muy bien, yo la digo de otra manera, pero es vamos a buscar ser los papás que necesitan nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues dándoles la enseñanza de lo que requieren, en la forma en que lo requieren. Sí, por ejemplo, Frida estaba hablando de Andrés, que tiene el síndrome de posicionista. Bueno, si ya sabes que va a decir que no a todo, pues hay que aprender técnicas para manejar el no. Ya lo das por hecho y entonces esto va a funcionar de otra manera. Si no sabe leer y escribir, como le pasa a Pepe, pues que escriba con el blog de notas, como lo hace, él siempre manda mensajes de audio y se comunica perfecto. Y entonces es valorar eso que está haciendo y decirle, oye, te comunicas muy bien, ¿no? Y no, es que como no mandaste mensajes, estás mal, ¿no? Porque ahí entra en juego el sistema de creencias que tenemos interiorizado de la sociedad, lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, si tenemos un hijo que tiene condiciones diferentes, ¿qué es lo normal y lo anormal? Pues lo normal para nuestros hijos que tienen esos problemas es vivir con esos problemas, eso es lo normal. Lo anormal es lo otro que está afuera para ellos. Entonces vamos a darles juego a que ellos tengan manera de expresarse y de decir y lograr un mejor avance. Entonces, mucho de esta metodología se basa sobre todo en esta convicción. O sea, si ustedes creen que pueden hacer algo y que sus hijos pueden mejorar, que puede haber una mejor versión de ellos, ya está el 50%.
Si creen que es un inútil y no hay remedio, pues ya está el 100%. No se puede, ¿no? Así no. Entonces tenemos que partir esas dos ideas. Para nosotros cuando fui al entrenamiento en Israel, nos decían, lo primero vamos a dedicarnos un día a ver la mejor versión de cada persona. O sea, a lo mejor ves entrar a alguien que no camina bien, que no habla bien, que no puede ver, que trastabillea, que tira todas las cosas, hace un desastre. Pero si te quedas con esa imagen, no vas a poder hacer mucho. Entonces, imagínatelo, si tú ya estás viendo, por ejemplo, un niño que es muy torpe y en cuanto entra a la situación empieza aquí, ¡ay! Se le caen las cosas, ya se cayó todo, ensució todo lo que tenía enfrente, o empieza a comer y la comida se le derrama en la ropa. Si te quedas con esa imagen, va a ser muy difícil y va a estar diciendo, sigues igual, ¿no? No avanzas. Y se va reiterando la situación problemática que se percibió al principio. Si tú empiezas a empatar con la idea de a dónde quieres llegar, ¿qué crees que podrías lograr con esa persona? Esa es la clave fundamental para jalar la realidad hacia donde quieres. Cuando yo lo aprendí no sabía nada de esto de física cuántica y ahora ya sé un poco más de esto, pero creo que el poder de creación va directamente ligado a este pensamiento. O sea, si tú crees, no tengo. Si tú crees que puedes lograr algo con la persona, dilo. O sea, yo quiero ver a esta persona con una buena comunicación, quiero verlo escribiendo, quiero que se sienta a gusto en la escuela, que tenga ganas de ir a la escuela. Y entonces cuando entra a ti, cuando llega cerca de ti, te lo imaginas en esas condiciones. Hace una magia importantísima, porque si tú estás esperando en que, ahorita que entre, a ver si no viene con su cara, ¿no? O, a ver, ahora qué tarea se le olvidó, voy a tener que ir a la escuela otra vez. O cosas así. Lo que estás propiciando es que esa realidad se manifieste. Y entonces los muchachos llegan también con el temor de decir, híjole, se me olvidó la tarea. ¿Qué hago, no? Me van a poner pinto en la casa. Y entonces ya son una mala visión de la persona que lo recibe, una mala visión del chavo y se hace la bronca, ¿no? Porque estamos en un nivel de incompetencia. Entonces, cuando partimos de una convicción de que yo puedo lograr algo con esa persona y tengo esperanza de que lo haga, voy a estar abierto a que haya otras opciones. Entonces, puede ser, por ejemplo, se le olvidó la tarea. Perfecto. Ni modo, se le olvidó la tarea. ¿Qué va a pasar si se le olvidó la tarea? El muchacho puede ir empezando a pensar qué alternativas tiene para conseguir la tarea. En vez de estar pensando, me va a regañar mi mamá, yo le voy a contestar esto y le voy a decir, pero es que el otro no me dejó, me quitó mi cuaderno, y a defenderse, ¿no? Mejor va a ir pensando en alternativas, es decir, se me olvidó, pero ahorita le voy a decir a esta mamá que pasó tal cosa, y o hablo por teléfono y consigo la tarea, o no es tan importante porque es para pasado mañana, ¿no? Y voy a empezar a pensar argumentos que ayuden a una mejor comunicación. Es un acto de dejar la cabeza libre para lo importante y no para lo que está generando conflicto. ¿Sí me explico? Es esta idea, dos ideas. Entonces, yo puedo hacer un cambio y la segunda es la persona con la que estoy trabajando también puede hacer un cambio. Bueno, muy rápido, ¿qué opinan? Una opinión de lo que están escuchando. Seguramente se acordaron de alguna anécdota por ahí. ¿Qué podemos hacer en esos días en los que nos levantamos con el pie izquierdo, todo nos sale mal y lo único que pensamos es eso? Solo falta que llegue y me diga esto o que se le haya olvidado esto otro y pum, como dices, Seguro. ¿no? Pum, ya pasó. Y entonces, para no explotar, para no enojarnos, ¿qué podemos hacer en esos casos? Contar hasta el 6. ¿Hasta el 6? Hasta el 6. Mira, bueno, ahí van. Voy a estar diciendo muchas estrategias muy simples, ¿sí? Entonces vayanlas anotando. Contar hasta el 6. ¿Por qué hasta el 6? Hasta el 6, pero despacito, ¿eh? Así es 1, 2, 3, 4,
5, 6. No se vale contar rápido. Tiene que ser despacito. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se tarda la información en llegar de tu sistema sensorial al cerebro y generar una emoción. Entonces, si tú dices, ay, se ensució todo el uniforme, no tengo tiempo de lavarlo, que... ¡ah! Y entonces, de ese tiempo que viste el uniforme, ya lo viste con tus sentidos. Luego ya llegó a tu cerebro como, tengo la agenda llena, no puedo lavar el uniforme hoy. Y entonces pasa después a la emoción y dice, me dan ganas de ahorcarlos y ya le dije que no sé qué, ¿no? Y entonces, ¡pah!, explotas y te enojas. Ese proceso se tarda 6 segundos. Entonces, si tú te das cuenta que estás ya en ese carrusel, pues tú decides, que esa es la otra estrategia, tú decides qué quieres. Si quieres estallar o quieres moderar. Sí, pero generalmente lo que hacemos es reaccionar. La diferencia entre reaccionar y responder emocionalmente es que la reacción es instantánea. O sea, ves el uniforme sucio y gritas. Dices, te dije que no te ensuciaras, si no, yo no tengo tiempo. Y ya se armó la batalla campal, ¿no? Y no sabes ni qué pasó, o sea, fue cómo estuvo la situación. Entonces, la respuesta emocional sería, doy tiempo a procesarlo, veo qué estoy sintiendo, y si me doy chance de cambiar mi respuesta habitual, entonces empiezan a entrar preguntas de las que vamos a ver aquí en el aprendizaje mediado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con quién estuviste hoy? ¿Cómo te fue en tu día? Veo que tu uniforme está manchado. ¿Qué te sucedió? Y ya va a venir ahí la respuesta, ¿no? Y a lo mejor va a decir, no, pues es que comí, sí, nos empezamos a tirar la torta ahí en el recreo y me cayó aquí la mostaza. Ok, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Eh, y al hacer ese tipo de preguntas, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué, es devolverles el compromiso? Eso hace la magia, porque entonces ellos sí van a aprender a ser autónomos. Si tú dices, por ejemplo, otra vez en este mismo caso tonto del ensuciar del uniforme, llega sucio, haces un escándalo y dices, quítate la camisa y vétela a lavar, pero ya, ahorita en este instante. Pero como tiene TDA, entonces se la quita, se queda a la mitad del sillón y no hace nada. Y entonces te vas detrás y dices, te dije que lo hicieras, porque ya se hace un relajo, ya son 2 relajos juntos, ¿no? Y luego le dices, lávala, y entonces la mete abajo de la llave y está platicando. Y nada más está abajo de la llave, no la lava. ¿Quién le enseñó a lavar la ropa? ¿Alguien le enseñó a lavar la ropa? Entonces hay que enseñarle, sí, también. Porque no es que no quieran o te están viendo la cara, sino muchas veces no saben cómo. Ni las manos se saben lavar a veces, o sea, nomás las ponen abajo de la llave, ¿no? Entonces, ¿cómo van a poder hacer una tarea más compleja? Entonces, ahí es donde entran todas las estrategias de mediación. Es decir, a ver, ya se ensució tu uniforme, yo no tengo tiempo para hacer esto. Hazlo tú ahora, pero te voy a enseñar. Entonces, sabes que vas a invertirle 2 minutos, pero esos 2 minutos te van a ahorrar mucho tiempo después, porque si vuelve a pasar, ya lo va a hacer solo. Entonces ahí la elección es, invierto 2 minutos ahorita o voy a estar peleándome los 10 días siguientes por lo mismo. ¿Sí? Pero entonces los 6 segundos son claves. Sí, esa es la primera. Y la Vale, otra gracias. estrategia muy simple, pero que es muy efectiva, es verlo a los ojos. Si tú ves a una persona a los ojos directamente, no hay de otra más que mostrar tus emociones de veras y que la otra persona muestre sus emociones. Y si tú estás viendo que tu emoción es así de odio jarocho y ya lo quieres retorcer el pescuezo, en ese momento no se te ocurre otra cosa, es cuando veas esta mirada en los ojos de tu hijo, vas a decir, no, creo que no quiero esa emoción. O tu hijo te responde, es que tú siempre eres una no sé qué, no es, y te dice muchas cosas. A la hora que ves todo ese enojo, dices, ah, caray, ¿por qué me responde así? O sea, ¿qué está viendo en mí que yo genero esa respuesta? Entonces, el contacto visual hace que estemos conectados
en la frecuencia que necesitamos para realmente comunicarnos. No para decir palabras y menos para decir malas palabras o dar órdenes o para lo que sea, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ven? ¿Cuántas técnicas van ahí? Llevan muchas. No, más las dos primeras. Las dos primeras son, yo puedo hacer algo y puedo ver tu mejor versión. Y estas otras dos son, me espero 6 segundos, ¿sí? Y veo los ojos. Fíjense, por ejemplo, algo bien simple. O sea, levanta la mesa y llévalo a la cocina y lava tu plato. Son 3 instrucciones. Son 3, o sea, es bien simple, pero son 3. O sea, es levanta tu plato, llévalo a la cocina y lávalo. Y además hay una cuarta que no dijimos, acomodarlo donde está el escurridor, ¿no? Y a lo mejor nos inventamos otra que es, y cuando esté seco lo pones en su lugar. Pero eso nosotros lo suponemos que es así. Y entonces, ¿qué pasa? Pues levantó su plato y lo pasó a otro lado y ya, ahí se quedó el plato. ¿Por qué? Porque no tienen la secuencia de hacerlo todo junto. O ya lo lavaron, pero igual lo lavaron abajo de la llave y no hay un criterio para saber si está bien lavado o no. Y cualquier motivo de esto que se queda a medias es para enojarnos con ellos. Hay muchos detallitos. Entonces, lo que requiere una persona que tiene algún problema de este tipo es encontrar cuál es la necesidad que manifiesta. Y ahí les voy a pedir una tarea para mañana. Describan qué hacen ustedes y qué hace su hijo o hija cuando tienen problemas ustedes con ellos. ¿Cuándo qué? Cuando Cuando tenemos tienen algún problemas. problema, sí. Puede ser cualquier cosa, lávate los dientes, métete a bañar, arregla tu mochila, cómete el sándwich, ¿no? Lo que sea. Porque ahí es en donde, detrás del problema que estemos viendo, está la solución. Por ejemplo, voy a mencionar lo que decía Miriam hace rato. ¿No? Escucharon la descripción que decía ella de los problemas con Pepe. En varias ocasiones dijo, es que no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde va, no puede, está liberado de elegir una carrera grande como la de otras personas, él puede elegir lo que sea. O está en el rancho, pero no, dice que quiere ser charro, pero no se dedica a eso, ¿no? Todas esas frases tienen que ver con un criterio de mediación, mañana lo vamos a ver eso, que se llama la identificación, planificación y logro de objetivos. No saben hacerlo. Entonces parece que en el caso de Pepe, esa es una dificultad importante que tiene contigo. A lo mejor tiene otras, pero donde está ya la guerra mundial es con eso, ¿no? A lo mejor en otros es el problema de dejar las cosas a medias, como le pasa a Andrés. Se empieza, tiene muy buena intención, te lo explica, es así como ya me ha tocado estar ahí como que qué bárbaro, qué maravilloso, lo imagina, pero no lo hace, ¿no? Dices, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué no lo concreta? También es otra forma de este problema de identificación, planificación y logro de objetivos. Hay otros que tienen problemas como de que no saben para qué van a hacer las cosas para otros. Por ejemplo, no saben cómo compartir. Otros siempre ven el punto de vista negativo de las cosas. Entonces, hay muchas como que vamos a ver y por eso es importante que ustedes describan las dificultades. Yo les voy a ayudar a leer lo que está detrás y que vayan encontrando cuáles son las estrategias que requieren. Todas se usan, pero cada persona tiene necesidad de una en particular, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Sí, Miriam. ¿Bien? Ok. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Bueno, entonces voy a presentarles algunas de las diapositivas. Hoy es un trabajo teórico y mañana también, aunque vamos a estar analizando
estos casos. Bueno, ahí pueden ver el nombre del autor, es Ruben Feuerstein. Él es, ya murió hace algunos años, pero su historia es muy interesante. Ruben, el que está en la foto que les puse del grupo, él es de origen rumano, judío, y es un rabino. Él, cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, era muy joven, y junto con el compañero con el que hizo esta metodología, con Jacob Brandt, se aventaban de las historias de estar asaltando trenes para liberar gente, ¿no? Entonces tenía esa vocación de servicio hacia su población. Y lo que hizo después, cuando se terminó la guerra, fue estuvo con Piaget. Ahí desarrolló esta teoría del aprendizaje mediado y se fue a vivir a Israel, donde él fue el encargado de atender, imagínense la tarea, a los niños que venían de otros países, que eran judíos y que estaban llegando a poblar Israel. Fue una tarea inmensa, entonces toda esta metodología la hizo pensando en que estuviera como liberada de la cultura, que no tuviera que ver con la cultura de donde provenían los niños, que fueran formas de trabajo y temas que ayudaran en cualquier parte de donde estuvieran uno trabajando, independientemente de la edad, del sexo, de la escolaridad o de la actividad que se desarrollara. Y realmente es asombroso. O sea, cuando me ha tocado estar ahí, hemos estado 250 personas de 45, 50 países y nos entendemos todos perfecto, ¿sí? Porque hablamos de lo mismo, ¿no? Es genial todo esto. Entonces vamos a verlo, vamos a ver estos temas. Entonces, el primero es, ¿en qué es diferente la mediación pedagógica de la enseñanza tradicional? Ya les he dicho algunas de las cosas, pero vamos a organizarlo. Luego, los beneficios de ser mediador entre el conocimiento y nuestros hijos, también, porque básicamente va a ser mejorar la comunicación. Y ilustrar las situaciones en las que se puede usar. Por eso van a ser los ejemplos de ustedes para mañana. Y pensar en el número 4, que no todos requieren el mismo tipo de apoyo precisamente por las dificultades que cada quien tiene. Vamos a encontrar a partir de hay una lista básica que vamos a ver, son 12 criterios de mediación, con cuál criterio necesita trabajar cada quien. He de decirles que aquí vamos a ver solamente esas 12 técnicas, pero hay muchísimas técnicas que se pueden compartir. Esto sería un curso muy largo, fácil de unas 150 horas si nos fuéramos a fondo. Va a ser un curso de 8 horas, así, súper rápido, solo para iniciar. La 5 es este análisis que vamos a hacer mañana, cómo detectar qué tipo de mediación, no de meditación, requiere tu hijo. Entonces, analizar detrás de la dificultad cuál es la necesidad no atendida. Y luego ya vamos a ver las técnicas entre 12, que son las formales que les digo, y las otras que van a ir saliendo, como estas 4 que ya les di. Y 2 temas muy importantes que son el elogio y la crítica. Hasta ahorita pues a lo mejor muchas veces se han llevado muchas críticas, muchos regaños y pocos elogios o ninguno. Y no saben qué hacer con los elogios. Bueno, si no lo sabemos hacer nosotros los normales, digamos, los que tienen problemas menos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas formas de cómo hacer esos elogios y lanzar críticas que no lastimen la autoestima de los chavos. Y bueno, el aprendizaje mediado les decía yo que es una alternativa pedagógica que cambia la visión de todos estos 5 componentes. Entonces, primero vamos a ver el centro, que es el problema. El problema lo conocemos como el diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué diagnóstico tiene tu hijo? Es que tiene autismo profundo, okay, ¿no? O tiene un autismo ligerito. Ok, pero cuando hablamos de eso de tiene, es como cuando hablamos de la diabetes, es decir, tiene diabetes,
es hipertenso, todo eso. Entonces se convierte ya en una definición de la persona. Para el aprendizaje mediado, el problema no es el diagnóstico, sino el problema es cómo puedo salir de ahí y hacia dónde quiero llevarlo. Entonces ya cambia el problema porque, a ver, poniendo una imagen médica, si tú vas al pediatra y llevas a tu niño y te dice, ¿cuál es el problema, no? Le preguntas tú y el médico te dice, tiene fiebre. ¿Qué le dirías? Es el síntoma, no el problema. Claro, eso es lo que están viendo. Cuando te dan el diagnóstico de que tiene Asperger profundo o tiene no sé qué, ese es el síntoma. Entonces, aquí el problema lo estamos viendo más allá. O sea, ¿qué puedo hacer para que eso desaparezca? O sea, y el problema ya no es del chavo o de la niña, sino es mío. O sea, ¿cómo voy a hacer para ayudarle a salir de esa situación? ¿Sí? Entonces, esto cambia de una visión estática, de decir, tiene una situación que es estable, que no va a cambiar, que así ya es, ¿no? Tiene poca o mucha inteligencia, tiene una capacidad visual X, lo que sea, como algo estático. O bien, como un problema dinámico, es decir, bueno, ahorita está aquí, pero puedo pasarlo acá, y cuando llegue allí, vamos a hacer otro cambio más adelante. Entonces, esta visión de cambiar el problema es fundamental. Vamos a tener que hacer muchos ejercicios con los chavos de cómo enseñarles el problema. Quienes ya han estado conmigo en los talleres han visto que siempre es algo que yo hago ya como ya está integrado en mí, ¿no? O sea, decir cuál es el problema. El problema no es a lo mejor hacer una actividad. El problema es la decisión y cuáles van a ser los pasos para que puedas, por ejemplo, poner en práctica lo que descubriste con Uchimali, ¿no? Entonces, es esta visión dinámica de que las cosas van cambiando poco a poco. Y para eso implica cambiar lo otro, el alumno. El alumno lo tienes que ver con esa mejor versión que puedes lograr y que es una mejor versión que también es dinámica, porque a lo mejor ahorita ya dices, bueno, no puede trazar las líneas. Bueno, porque no las trace, o no puede escribir letras, no le hace, que escriba dictando. Pero a lo mejor no te quedas ahí, sino el siguiente paso es ahora sí pedirle que haga algunos trazos, que no sea lo exclusivo. Luego le puedes pedir máquina de escribir, por ejemplo, o que escriba en el teclado para que sea más fácil. Y después le puedes pedir que escriba en papel. Pero esa transformación que va viendo del alumno es algo que también está asociado a esta visión dinámica de lo que estamos viendo. El contenido también cambia porque ¿cuántas veces se han topado ustedes con frases como es que ya está en secundaria y debería saber hacer no sé qué? Ya en sexto los chavos deberían saber multiplicar con punto decimal. Pues sí, pero no saben. Entonces, ¿qué haces con ese contenido? También hay que modificarlo, hay que adaptarlo, hay que hacer más o menos actividades y entender la lógica de cómo va un contenido. Por ejemplo, y contenido me refiero no solo a la escuela, sino a cuestiones muy de la casa, como esto de lavar los trastos. Es decir, levanta, llévalo al fregadero, lávalo, escúrrelo y colócalo en su lugar. Todas esas 5 fases las tiene que saber la persona. No es algo obvio. A lo mejor para los demás es obvio que eso se hace, pero para ellos no. Entonces, explicarles que hay esos pasos, cómo se hace, cómo tienes que agarrar un trasto y tallarlo, ¿no? Cómo hay diferentes estropajos y para qué se usan. Eso es algo que se les tiene que enseñar. A veces hasta llevándoles la mano, dices, bueno, a ver, pon la mano aquí y hazle así, ¿no? Y tu mano está arriba. Y otras veces es solamente explicando. Todo eso tiene que ver también con el cambio en la forma de enseñar. Va a cambiar todo. O sea, la forma en que nos enseñaron a nosotros en una escuela regular no sirve para enseñarles a ellos. Tiene que ser diferente. Y la última, la evaluación. La evaluación generalmente corresponde al maestro, ¿no? o al papá, ¿no? A la mamá. Y dicen, ¿hiciste bien las cosas o las hiciste mal?
es el que da los juicios. Bueno, aquí no, aquí lo que vamos a tratar de hacer es que sean nuestros hijos los que se autoevalúen. ¿Para qué? Para que sean autónomos y para que sepan contestar preguntas como, ¿lo hiciste bien? ¿Lo hiciste mal? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué lo hiciste en este orden? ¿Crees que habría otra posibilidad de otro orden? ¿Qué le añadirías para la próxima? ¿De qué manera te puedo ayudar para la próxima vez? Qué sé yo, cualquier otro tipo de preguntas que ayuden a que el alumno se apropie de las cosas. Cuando nosotros trabajamos con una persona que tiene problemas diciéndole, haz esto, ahora lo que sigue, ahora el tercer punto, ahora el cuarto, ahora el quinto, terminan de hacerlo y no tiene nada adentro la persona. Lo que tiene es una experiencia emocional. O sea, lo que tiene es la experiencia de que va escuchando la impaciencia de quien está cerca. Haz el 1, ya te tardaste mucho, ahora haz el 2, ¿no? Ahora haz el 3, otra vez porque no te salió bien y sin decirle cómo. Entonces, lo único que se les queda a ellos es la experiencia emocional. En vez de quedarse un procedimiento de 5 pasos para hacer lo que sea, ¿no? Lo que les estamos diciendo. A mí me ha tocado recibir a muchos muchachos de la universidad que se quejan de cómo fueron maltratados en la familia o en la escuela, porque solo recibían los regaños y no las sugerencias de cómo hacer las cosas. Entonces, la clave aquí está en que ellos evalúen su trabajo y que puedan saber por sí mismos en dónde están parados, ¿no? Y por supuesto, lo que engloba todo esto es que ¿quién va a hacer el cambio de visión más importante? Ustedes mismos. Si no hay un papá o una mamá que esté interesado en hacer este cambio, esto no funciona. Si no hay un maestro que quiera hacer un cambio, esto no funciona. Es el papá, los maestros y los padres quienes van a tener la batuta en llevar a los chavos adelante, pero con el fin de desaparecerse, de que sean menos necesarios. Si siempre nos necesitan, pues estamos haciendo mal el trabajo, ¿no? La idea sería que cada vez fueran más independientes. Bueno, y aquí está el concepto, uno de los dos conceptos base. La mediación es una modalidad de interacción que vamos a tener entre todos. Seguramente el concepto de mediación ya lo han escuchado, sobre todo en mediación de conflictos o, sí, sobre todo ahí, ¿no? En diferentes sentidos. Es alguien que está intermediario, como negociando cosas. En ese sentido se recupera la idea de mediación, pero la idea es que aquí sea una mediación entre el contenido y el alumno, o el contenido cotidiano o escolar, y la persona. Y el objetivo es, como dice aquí en el segundo párrafo, la mediación orienta y produce modalidades de pensamiento que crean la sensibilidad del individuo para que pueda convertirse en lo que es el elemento esencial del ser humano, que es el ser modificable. Ser modificable es la forma en que se entiende aquí el concepto de inteligencia. Si una persona se queda rígida en su forma de ver las cosas, si cree que su manera es la única que existe, esto va a ser muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada persona piensa distinto, nada más por eso. O sea, no podemos pensar igual porque cada quien tiene una experiencia diferente, así sea un niño pequeño o sea una persona mayor. Entonces, para la idea de inteligencia no es medir la capacidad intelectual con el coeficiente intelectual, sino qué tanta capacidad tenemos de adaptarnos a lo que el entorno nos está pidiendo. Y insisto mucho, la adaptación no quiere decir acepto todo lo que sea, sino tengo la capacidad de verlo, de entenderlo, de saber cuál es la lógica y tomar decisiones razonadas sobre lo que se está haciendo. No nada más porque es que así no estoy acostumbrado, es que yo nunca he hecho eso, ¿no? Es que aquí no se hace, ¿no? No es una cuestión rígida, al contrario, es ser modificable. El concepto de inteligencia aquí se llama modificabilidad. Es la habilidad que tienes de modificarte. Una persona que tiene más habilidad para modificarse es más inteligente.
Una persona que no se modifica para nada, pues es muy rígida, aunque sea un supercerebro de premio Nobel, es muy rígido, no es muy inteligente, ¿no? Tendríamos que estar como más permeables a lo que el mundo nos está diciendo. Esa es la cuestión. Y la mediación está orientada a eso, a aumentar la capacidad de aprender. Bueno, hasta aquí me gustaría escucharlos, por favor. Pues a mí me gustó esa definición de inteligencia que acabas de dar. Ujú. Es así como que te abre mucho la mente y pues, abre muchas posibilidades también, ¿no? Ujú. ¿Vieron la serie de Sheldon Cooper alguna vez? Ah, la de The Big Bang Theory. De Big Esa, Bang la Theory. teoría del Big Bang, sí, ¿verdad? Pues él se supone que tiene un cierto tipo de autismo, ¿no? Sheldon Ajá, Cooper, sí. que también tiene también tiene un TOC, ¿no? Ahí con lo de la limpieza y cosas así. Ajá, pero es muy rígido. Entonces, ¿dónde queda la inteligencia? Sí, por eso es muy cómico lo que hace, porque por más que le explican, él insiste en su punto de vista, ¿no? Entonces, es genial ver eso. Em, bueno, no sé, Sí, ¿qué más? y aparte él se impone, siempre se quiere imponer y no acepta que le digan que está mal. Así Él es. nunca está mal, nunca. No, él es el más inteligente de todos, según él. Bueno, ¿qué piensan, Pau? ¿Cómo lo ves? Pues está interesante. Y estoy pensando, o sea, cómo lo llevo yo a cabo en la práctica con mi hijo. Porque digo, muchas veces le exijo cosas a mi hijo, pero pues ni yo misma las hago, entonces creo que es empezar por mí, como lo que decía de Miriam, ¿no? De que a su hijo le cuesta planificar y eso, y me vi bien identificada porque pues a mí también me cuesta mucho esa parte. Y entonces digo, ahorita que mi hijo inicie con lo del INEA, pero pues digo, yo tampoco lo hago, entonces ¿cómo puedo exigir algo que yo tampoco hago? Entonces ahorita me quedé pensando en también cómo cambiar ese chip en mí primero, porque pues si yo no puedo o me cuesta mucho esa parte, entonces ¿cómo puedo exigirlo yo con mi hijo? Entonces Exacto. me quedé pensando en eso, porque digo, pues también yo no, no lo hago o no lo llevo a cabo, entonces pues tampoco puedo exigírselo. Entonces me quedé pensando mucho en eso. Sí, a mí me pasó una cosa que me impresionó mucho. Yo he estado trabajando con estos niños durante muchos años, pero cuando me caí y tuve ya los problemas de movilidad, fue muy curioso porque algo que percibí es que la gente me hablaba más despacio. Y, y así como que te dicen, y te habla como más alto también, ¿no? Es que usted tiene que llenar esta solicitud. Si quiere le ayudo. Dije, bueno, nomás no me puedo parar, pero lo demás sí funciona, ¿no? Entonces hay toda una asociación de parte de la gente que te va apresando en un rol. Y eso es terrible. Hay un sistema de creencias que nos limita. Entonces, este cursito tiene como idea, vamos a quitar ese sistema de creencias, a sustituirlo por otro. ¿Les parece? Vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí está en la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado. Vamos a verlo desde dos perspectivas. Por un lado, esta experiencia de aprendizaje mediado es un concepto que nos va a explicar por qué algunas personas avanzan más que otras, ¿no? Porque porque hay diversidad en la inteligencia humana. Y por otra parte es un concepto que está orientando diferentes sistemas prácticos que nos van a ayudar a trabajar. Entonces vamos a ver primero estos sistemas. Lo que vamos a ver aquí es algo de lo que desarrolló Feuerstein.
él hizo sobre la experiencia de aprendizaje mediado 3 sistemas. El primero es la evaluación del potencial de aprendizaje, que es lo que hice con Luca y con Alex. También con Andrés de alguna manera. Entonces, con esa evaluación dinámica del potencial de aprendizaje, a fuerza sale que estás en este punto, pero puedes llegar al otro. Entonces, queda muy clara la película de a dónde puedes llegar, a corto plazo o a mediano, ¿no? Se puede detectar. El programa de enriquecimiento instrumental es una serie de materiales que sirven para el desarrollo de esa inteligencia. Y el último, el diseño de mentes modificantes, es súper interesante. O sea, ¿qué tienes que hacer en tu casa o en el entorno donde estés para que el propio ambiente genere una exigencia de desarrollo? Eso los dejo como pregunta. ¿Qué creen que podrían mejorar ustedes en su casa? Porque, ¿qué puede ser el diseño de mentes modificantes? Por ejemplo, una rampa para una silla de ruedas es importante. ¿Por qué? Porque te permite acceder de un lado al otro. Entonces, ese libre tránsito ayuda a que no te sientas preso, ¿no? De una situación y que tengas más movilidad. ¿Qué otra cosa podría ayudar? Ya eso ya me ha tocado verlo ahorita a mí con la cuestión de mi situación. Pero, por ejemplo, cada vez que he ido a una tienda y pido, ¿habrá algún soporte para llevar una botella de agua en la muleta? No hay. Dice, no, pero que se lo lleve su acompañante, ¿no? Dices, bueno, porque el ambiente me está diciendo que a fuerzas tengo que andar acompañada. ¿Por qué no puedo llevar una botella ahí junto conmigo en la muleta? O si estoy pidiendo, como me pasó cuando me fui al desierto, es decir, necesito unas muletas que tengan una punta más, que no sea tan punta, que sea más ancha para que no se hunda en la arena. No, pues eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente que anda en muletas no va y se mete a esos ambientes. Entonces, hace falta a veces cosas que son muy simples que puedan ayudar a generar más posibilidades de cambio. Otras cosas, por ejemplo, desde la estética, es decir, bueno, si la persona tiene dificultad para hablar y tiene que ver con un labio leporino, bueno, pues hay que hacer la cirugía y no hay problema. Si hay un problema de, no sé, desalineamiento de los dientes y eso da una mala impresión a las personas y genera pues una reacción adversa, pues hay que arreglar los dientes. O sea, eso va a ayudar, ¿no? Pero también hay otras cosas que son más útiles en casa. Por ejemplo, con los niños, ahorita que en el caso de Adriana, a lo mejor imagínate que quieres que ponga la mesa, pero cuando tú ves dónde tienes colocados los platos, las cucharas y demás, están muy arriba y no los alcanza. Entonces simplemente hay que bajarlos para que él pueda hacer eso. O poner un banquito en la cocina para que aprenda también a lavarlos desde ahorita, ¿no? Cosas así. O sea, esas pequeñas modificaciones hacen que la persona llegue más rápido a la a la mejor versión que has pensado. Y bueno, pues esas se las dejo de tarea. Sé que podrían hacer, sería la segunda tarea, por favor. ¿Qué modificación favorable podrían hacer ustedes para que sus hijos estén en mejores condiciones, independientemente de la edad que tienen? Ahí hay mucho que hacer. Y bueno, del otro lado, hay un concepto aquí que es importante, la diferencia cultural y la deprivación cultural. Dice que la experiencia de aprendizaje mediado, como cuando hacemos mediación, estamos muy al pendiente de lo que necesita la persona para aprender, va a tener un desarrollo más adecuado de lo que puede lograrse, de su potencial. Y tenemos que estar muy claros en esos dos conceptos, diferencia cultural y deprivación cultural. Por ejemplo, nosotros que tenemos contacto con la población wixárika, ellos no hablan bien el español y escriben mal el español porque sus sonidos que ellos identifican
Ellos tienen 6 vocales, por ejemplo, no tienen 5. Y tienen consonantes que no tenemos nosotros. Entonces, y al revés, ¿no? A ellos les faltan consonantes y tienen vocales que ellos tienen más, pero no las de nosotros. Entonces, cuando tratan de escribir en español lo que se dice en wixárika, no se entiende. Y no es porque sean tontos o porque no hayan aprendido, sí saben, pues, saben hasta enviar correos y hacen un montón de cosas, pero los sonidos no. Entonces, ese sería algo que habría que atender por diferencia cultural que no han acabado de integrar. Y bueno, ahí no hay problema, ¿no? Ahí se están comunicando. El problema es el otro concepto, deprivación cultural. La idea de deprivación cultural es que cuando una persona no recibe un aprendizaje como lo requiere, se está quedando fuera de la cultura a la que pertenece. Y a lo mejor nos ha pasado a nosotros mismos. Yo me acuerdo que al principio, cuando empezaron los celulares, yo decía, ¿y para qué quiero cambiar otro, no? Si con este que tengo es suficiente. Después entendí por qué tenía que cambiar. Pero al principio yo sola me estaba quedando como una deprivada cultural. Es decir, bueno, no me hace falta WhatsApp, pues todo el tiempo yo me había hecho la comunicación así, con mensajes y con llamadas. Pero una vez que conoces el otro sistema, dices, no, sí, me cambio, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. Hay personas que se niegan a dar esos cambios. Es decir, no quiero hacerlo porque me da miedo, porque no lo sé, porque no lo domino. Y habría que tener mucho cuidado en eso. O sea, los hijos que tienen problemas, muchas cosas no las hacen porque tienen miedo de la crítica. Y va a sonar muy feo, pero así es. O sea, prefieren pasar por tontos, ¿sí? O más bien por flojos que por tontos. Es decir, me hago el oxiso, no hago nada, pero no van a decir que fui tonto. Se están privando de acceder a una cultura. El problema mayor sería que nosotros los priváramos de hacer eso. Cada vez que les decimos, tú no puedes, ya sea de forma explícita o no, tú no puedes ordenarte, tú no puedes organizarte, no puedes salir solo, no puedes hacer esto, los estamos dejando sin acceder a cosas que sí podrían estar a su alcance. No digo que de inmediato, pero podrían estar a su alcance. El chiste es encontrar la manera de hacerlo, ¿no? De hacérselo llegar. Entonces, si nos vamos aquí, yo creo que como por ejemplo un niño con síndrome de Down que se ha quedado en su casa, oculto, porque la gente tiene miedo de que lo vean. Ese es un niño con una deprivación cultural. Una persona que no sale porque ¿qué tal si se cae o tiene un accidente andando en bicicleta? Es una deprivación cultural. Entonces lo estamos limitando de una manera consciente o inconscientemente a que acceda a lo que está en su derecho a tener. Si no sabe lavar, si no sabe vestirse solo, si no sabe elegir qué se va a poner, eso es deprivarlo culturalmente. Entonces habría que ver hasta dónde llega, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y bueno, para poder actuar en este sentido, volvemos a lo del sistema de creencias que ya les platicaba y ahorita les vemos cuáles son las creencias básicas. Aquí están. Entonces, bueno, la primera sistema de creencias es todo individuo puede desarrollar su modificabilidad. Toda persona, ¿sí? Todos. Tendríamos que hablar de casos así como de estar en estado de coma o algo, que no puede hacer nada. Pero la mayor parte de las personas sí pueden hacer algo. Podemos empezar a trabajar y enseñarles lo que se necesite. Yo he trabajado con chavos que les han extirpado la mitad del cerebro, que han trabajado que han tenido accidentes muy serios, ¿no? Y la otra mitad del cerebro trabaja. ¿Cómo se recupera esa habilidad? Pues gracias a una cosa que se llama plasticidad cerebral. Hay que saber cómo hacerlo, pero desde que se puede, se puede. O sea, niños que dices, bueno, son autistas, no aceptan el contacto y que puedan hacer una obra de teatro y estar abrazándose todos juntos y aceptar el contacto del público. Imposible, ¿no? Pensarlo al principio. Pues sí se puede,
Hay que saber cómo, pero sí se puede. Y esa primera convicción es súper importante. La segunda es que los que yo tengo cerca, mis alumnos o mis hijos, pueden desarrollar esa modificabilidad. La tercera es que yo los puedo ayudar. Y si no los puedo ayudar yo, entonces se los mando a otra persona, pero confío en que alguien lo pueda hacer. Y también puedo pensar en que el entorno es modificable y que la sociedad es modificable. Porque empiezo a ver la historia y la cultura. O sea, lo que para nosotros es normal aquí, en otras partes del mundo no lo es. Por ejemplo, los palitos chinos. O sea, aquí no comemos con palitos, en Japón sí. Hay muchos países donde no comen, no usan servilletas. Nosotros usamos servilletas. Así cosas tan simples como esas. Podríamos empezar a hacer cambios que sean importantes en el entorno y que ayuden también a nuestros hijos. Cuando tenemos este sistema de creencias que es más, se llama actitud activo modificante, lo que está del lado derecho. Esa actitud de nosotros como padres o maestros hace que nuestros hijos tengan una alta modificabilidad y se produzcan cambios en su estructura cognitiva. ¿Qué fue lo que le pasó a Vicky ahorita, por ejemplo? Cambió el entorno en donde estaba y le pidieron cosas que no había hecho antes, como salir en autobús, ir a un lugar público con sus compañeros, acompañado por un docente. Y se dio un cambio radical, ¿no? Hubo un cambio que sus propios familiares, nos estaba contando Angie, lograron identificar. Fue un cambio muy rápido porque se modificaron las actitudes. Como no conocían mucho de la situación, le propusieron un ambiente modificante. Y salió muy rápido. Entonces el chiste es mantener ese ritmo de trabajo. La otra, que es una actitud pasivo aceptante, así, es que mi hijo no puede, es que así nació, es que tiene sus problemas. Y estar siempre justificando eso hace que pues cada vez se va peor, ¿no? Va más hacia abajo y la modificabilidad no se da porque no tiene experiencia de aprendizaje mediado en este caso. Entonces, yo quisiera que vieran aquí esta tabla, que es un poco, a ver, ahí se ve. En la parte de arriba están todos los factores, les llamamos factores distales, que son todas las situaciones la gama de situaciones que podrían enfrentar nuestros hijos. Vamos a ver dónde está cada uno, ¿no? Hay desde las cuestiones de la herencia y toda la cuestión genética, factores orgánicos como la vista o el oído, el nivel de maduración, hay niños que son más lentos para avanzar, también el problema de balance emocional del niño y de los padres, que puede estar ligado, por ejemplo, a situaciones de cambio de ciudad, por ejemplo. En algunos casos eso les estresa mucho, o que lleguen nuevos familiares a la casa. También puede haber estímulos ambientales que no que les estén alterando. A lo mejor se cambiaron de casa y ahora tienen un ambiente ruidoso donde antes era tranquilo. También el estatus socioeconómico, si cuando hay presiones económicas en casa, también eso influye. Y la diferencia cultural, como lo que mencionaba de los burráricas. Entonces, todas esas situaciones, obviamente las más difíciles son las que son los factores exógenos, todos los que ya son muy fuertes, que están en la misma persona y que están generando un problema orgánico, ¿no? Generalmente ahí lo que se hacía antes de pensar en el aprendizaje mediado es que lo consideras como un estado. Si así está el niño, entonces ya tiene un cierto pronóstico de desarrollo. Así está hecho todo el historial médico. Si tú presentas, por ejemplo, ¿qué hacen con el TDA? O sea, te miden la cantidad de síntomas que tienes y si tienes más de X número, entonces te indican un medicamento y eso es a fuercita, ¿no? ¿Para qué? O sea, todo eso está visto como algo fijo. También así están hechas las escalas médicas en otras cosas. Por ejemplo, para me tocó también en mi caso un diagnóstico hepático, dice, tiene usted una esperanza de vida de 2 años. Ah, caray, ¿por qué 2 años, no?
Dice, porque eso dice la escala. Ajá, pues está muy bien su escala. Eso fue hace 18 años. Entonces, se puede hacer muchas cosas. En estas situaciones que por más fuertes que sean, se pueden matizar. Y en este caso que estamos hablando de educación, yo creo que una mejor herramienta es la mediación, incluyendo el diseño de ambientes también. Porque así, de esa forma, el ambiente propicia que se haga un efecto más rápido y más sistémico en todo. Por ejemplo, les podría contar ahí una experiencia en la escuela. Alguna vez estuve en una escuela primaria y preescolar, y una de las cosas que teníamos era tener material común. No teníamos que cada quien llevaba sus lápices y sus colores, sino que poníamos en el centro de la mesa los recipientes para tener colores para todos y lápices para todos, gomas y sacapuntas. Fue un relajo al principio, sobre todo por los papás, porque decían, es que yo le compré una marca X, ¿no? Entonces, ¿cómo va a usar mi hijo otra marca que no es la que yo le compré? O mi hijo, si lo rompió, pues ¿qué tiene? Yo le compro otro. Entonces había como un sentido muy, muy individualista, pero poco a poco se fue dando en los niños ese sentido de compartir. ¿Cómo puedes lograr que compartan si todo es individual? Entonces hay que generar estructuras que ayuden a compartir. Los muchachos todos pueden tener responsabilidades en casa que ayuden a ser parte de la familia. Entonces, estos hay que diseñarlos para que eso también nos ayude a integrar. Y nuestra forma de interactuar, que sería a través de preguntas que vamos a empezar a hacer mañana, van a ayudar a que esto sea más rápido. Cuando los chavos que tienen cualquier tipo de estos problemas tienen aprendizaje mediado, su modificabilidad es elevada. Si no la tienen, pues se quedan privados culturalmente. Como les decía, se quedan fuera. Y además hay muchos problemas emocionales. Aquí no está puesto eso, pero van creciendo con la idea de que son deficientes, que no pueden hacerlo, que se merecen el maltrato de los demás, ¿no? Y que no tienen remedio, que así están. Entonces, a mí eso me parece muy, muy, muy caro, ¿no? Realmente un costo muy alto para poderlo seguir manteniendo. Y bueno, vamos a ver así rápidamente cómo andamos aquí. Nos quedan 25 minutos. Entonces, cuando aprendemos, ya sea en casa o en la escuela, tenemos estas dos formas de hacerlo. Una es por exposición directa a los estímulos y la otra con aprendizaje mediado. Cuando lo hacemos directamente es como cuando los niños aprenden que no deben meter los dedos al enchufe, porque metieron los dedos al enchufe y recibieron la descarga. No toques esto porque está caliente, se queman. Si lo sigues empujando se va a caer, pues sí, se va a caer. Pero además es la forma en que lo decimos. Por ejemplo, esta, ¿no? Si lo sigues empujando, se va a caer. ¿Por qué no se lo decimos de otra manera? Como aprendizaje mediado y no como te lo dije, se iba a caer y se cayó, tonto. ¿No? Hay que hacerlo de otra forma que permita que la persona anticipe lo que puede pasar, lo pueda ver, pero en situaciones controladas para que ya no tenga las dificultades que pueden tener. Por ejemplo, he visto muchos casos de personas que no quieren que sus hijos trabajen con cuchillos porque no saben manejarlos. Es explicable que tengan miedo, ¿no? De que su hijo se vaya a lastimar. Pero ¿quién les está enseñando a usar cuchillos? Entonces, alguien tendría que enseñarles. Igual, pueden empezar con un cuchillo sin filo, uno de mantequilla, y luego ya empezar con otros para que sepan cómo tomarlo, cómo usarlo, cómo clavar la punta, cómo usar uno de sierrita, uno de otra cosa, ¿no? Hay que planear eso, en vez de pensar que lo privo de que aprenda porque no puede. Más bien hay que ver cómo le hago para que pueda. Y bueno, ¿qué sucede cuando tú estás dejando a la persona directa? Así, pues aviéntate al ruedo y haz las cosas como se te ocurren. Pues entonces no, está mal, perdón. Cuando los dejamos que lo hagan sin
sin algún tipo de mediación, pues los muchachos se empiezan a inventar, empiezan a entrar, a experimentar, a hacer una cosa, a hacer la otra, y a lo mejor ni siquiera experimentan porque les da miedo, entonces se quedan así paralizados. Y eso refuerza la idea que podemos tener inicialmente de que no pueden, pero en realidad lo que no pueden es no saben cómo empezar o no saben qué hacer. Seguramente les ha pasado que muchas veces la pregunta es, no hace nada y a lo mejor algunos de ellos dicen, ¿qué color? Si no tengo rojo, ¿puedo usar otro color? Para nosotros a lo mejor la pregunta la respuesta era muy obvia, pero ellos se separaron porque no tenían eso, ¿no? O no tengo tijeras y no cortaron nada porque no tenían tijeras. Pero no preguntaron si podían alguien prestarle tijeras o si lo podía cortar de otra manera. Entonces, cuando están expuestos de manera directa al conocimiento, están expuestos a hacerlo como se les ocurre, que es una forma desordenada. Cuando es un aprendizaje mediado, entonces ahora sí es esta diapositiva. El mediador es el que manipula intencionalmente los estímulos. Va a hablar de un contexto en el que se va a dar la actividad, cómo se va a dar las acciones, si tienen que ser lentas, rápidas, si va a ser con mucha fuerza, con mucho volumen. Le tienes que enseñar todo, con mucho detalle. Y darle el significado, que eso es súper importante. De toda esta lista, eso es lo más importante. ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? O sea, no nada más, pues hazlo así que no te fijas. Que son frases célebres. ¿Sí? Y ahí les voy a pedir que hagan la tercera tarea. Una compilación de frases. Las frases que usan. O que ustedes escucharon también, por ejemplo, concéntrate, pero si ya te lo dije 2 veces, ¿cuántas veces quieres que te lo diga? ¿Sí? Adriana, te escuchamos. Gracias, Marisela. Es que me surgió una duda ahorita con esto último que dijiste de dar así como claras instrucciones y todo esto. ¿Eso es por la situación de que están con necesidades diferentes? ¿O qué? Porque yo me acuerdo mucho que tenía un maestro en secundaria que se enojaba si preguntábamos algo así. Decía, bueno, es que ustedes lo quieren todo peladito y en la boca. Entonces, a veces como que pienso, es que si se les explica como tanto, es como ayudar a que no desarrollen la creatividad, por ejemplo, o el pensar, ¿cómo lo puedo hacer? Ajá. Pero no sé si sea por la cuestión de ser necesidades diferentes. No, hay un error ahí en lo que dijiste. Yo nunca dije, hay que darles las explicaciones detalladas. Dije, hay que crear la información, hay que darles la información que necesitan para que ellos entiendan lo que van a hacer y para que ellos decidan. Entonces, la técnica de instrucciones es muy simple. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Fíjense que no estoy dando ninguna instrucción. ¿Sí? Las preguntas son preguntas para que la persona averigüe. Son 3 preguntas simples. ¿Qué vas a hacer? Un licuado. ¿Qué le vas a poner? No sé. ¿Dónde? ¿Cómo puedes averiguarlo? No sé. Bueno, a ver. Tienes aquí estos materiales. ¿De dónde puedes sacar la lista? Ah, ya sé, aquí está el recetario. Bueno, ¿qué materiales son? ¿Sí? En ningún momento le estoy diciendo, a ver, saca la licuadora. Ahora ponle ahora ponle el otro. Porque eso es privarlos culturalmente de la posibilidad de que sigan instrucciones. Entonces es al revés, exactamente sin hacer las cosas, pero tienes que estar con ellos todo el tiempo para enseñarles a hacerlas, pero que ellos decidan lo que están haciendo. Por eso lo importante es el significado, decir, a ver, ¿por qué, por ejemplo, si haces un licuado, dices primero pongo la fruta y luego pongo el polvo? ¿Por qué? Porque si pongo primero el polvo se va a pegar en las paredes y va a ser más difícil. Ya, le das esa explicación. O que lo averigüe. A ver, pues haz 2. Uno primero pon la fruta y luego el polvo y en el otro al revés. Primero el polvo y la fruta. Y cuando vea los dos va a decir, la pregunta que le puedes hacer es, ¿cuál te quedó mejor? No, pues mejor el que lo hicimos en esta secuencia. ¿Por qué? Pues porque no se pegó. Ok, entonces ya tiene el conocimiento.
Eso es muy tardado al principio, pero te va a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo vas a ganar años de experiencia para tu hijo, porque va a despegar muy rápido, lo va a hacer muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos generando con ese tipo de preguntas? Son preguntas que no sustituyen a la persona. Estamos enseñándoles a tener una disposición a trabajar, a fijar la atención, a regular su conducta y a tener mayor conciencia de los estímulos que tienen frente a ellos. Pero nosotros tenemos que ser claros. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho frases, por eso quiero la tercera tarea, de decir, ay, pero si era obvio, si lo has visto todos los días, si yo hago, lo hacemos todos así. No es obvio. Lo obvio no es obvio. Por lo menos no para todos. A ver, por allá habían dos personas más levantando la mano. Sí, Angie. Ay, pues yo les quiero compartir un poquito, ahora con que Vicky está tomando el camión, pasó lo que tenía que pasar. Se bajó su maestra, su acompañante, y el camión arrancó y se quedó Vicky arriba del camión. Entonces, pues la maestra estaba muy angustiada y Vicky también en un principio, pero pues la maestra corriendo y Vicky le ayudaron y pidió la parada y a la siguiente cuadra se bajó, ¿no? Ujú. Entonces, cuando me lo estaban platicando, la maestra estaba muy, pues muy avergonzada y muy preocupada y me decía pues que había pasado eso, ¿no? Y le dije, no, pues algún día iba a pasar, o sea, no es que yo lo estuviera predisponiendo, pero pues era uno de los riesgos que la independencia conlleva. Así es. Y me dice la maestra, y dice, yo pensé que se iba a enojar. Le dije, pues no, la verdad es que me voy a asustar. Le dije, y asustada ya estaba desde que se subió al camión el día 1. Le dije, digo, pero yo sí utilizo mucho toda esta parte anticipatoria. Yo a Vicky y a mis dos hijos, aunque no tenga discapacidad, que por eso es como lo que comentaba, creo que aunque los chicos tengan una deficiencia o los otros no lo tengan, los tratamos siempre, les coartamos mucho su libertad de experimentar. Y entonces yo a mis hijos lo que es el centro comercial, ve y busca al policía, le dices tu nombre, haces esto. Y mi marido siempre me cuestionaba y me decía que por qué les enseñaba eso. Le decía, que algún día les va a pasar, saben qué hacer en caso de. Igual nosotros cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un lugar, lo primero que tenemos que buscar son las salidas de emergencia. O sea, cosas que, que no nos Se quedamos corta, solas, perdón, se corta es mucho tu tener la... señal. Si quieres, apaga el video, a ver si sale mejor. Ah, Ujú. Gracias. yo a partir de que nos quedamos solas, es que ahora tengo la conciencia de que ella tiene que ser independiente y ella tiene que utilizar el sentido común para sobrevivir. Entonces, por eso es que me gusta mucho esto de la mediación, porque no siempre voy a estar para resolverle la vida. Ese es un hecho. Claro. Entonces, ¿que da miedo? Uy, da muchísimo miedo. Pregúntenle a Maricel cuánto he llorado en anticipado, pero también es bajar mucho las expectativas de nosotros como papás. La verdad es que queremos que sean lo más normal, pero se nos olvida que también los chicos ahora ya no tienen las mismas expectativas de tener una carrera y de ser empleados toda su vida y jubilarse. No, ellos ya quieren experimentar otras cosas y nosotros somos muy invasivos. Entonces, mi decisión de tener la razón o ser, prefiero ser feliz y no llevarme a mi hija entre las patas. Entonces, yo la forzo mucho y las circunstancias de vida nos han forzado mucho a hacer cosas que nunca nos imaginamos, pero quiero que ella haga más Ujú. y tener las metas, el día que yo me muera, ella va a poder sobrevivir sin mí. Eso es lo que les quería comentar. Qué padre, me gusta esa frase. Sí.
Mi objetivo es que ella sea feliz. Ojalá también para nosotros sea el mismo objetivo, ¿no? Hay que ser felices. Está padre. Bien. Bueno, todo esto, fíjense, a ver, les voy a decir otra definición de mediación. Sería como aprender a lanzar preguntas y afirmaciones de manera que puedas crearle a tu hijo un diálogo interno que primero aparece como externo, o sea, tú eres el que dice, ¿no? Pero no es el papá así que, de esos como en las caricaturas que cuando empiezas a hablar le apagan el volumen y ya no te escuchan, sino al contrario, como tus preguntas son, ¿qué vas a hacer? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Cómo eliges esto? ¿Cómo te diste cuenta que estaba bien? Esas preguntas se van a quedar aquí adentro y entonces después, cuando no estemos, eso es lo que va a aparecer en la cabeza. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué sigue? ¿Cuál es mejor? Y ese es su orden interno. Si no hacemos eso, entonces lo que tienen en la cabeza es, ya llegó mamá y me va a decir, ya te equivocaste, otra vez, repítelo, ¿no? Sí. Entonces creo que sería mejor que nos quedáramos en su cabeza como un guión de lo que queremos que logren. Eso me parece muy interesante. Yo me ha tocado ver niños que dicen, es que yo de veras prefiero equivocarme porque si no, mis papás contestan mal, así, contestan bien la prueba y luego la borran. Digo, a ver, ¿qué pasó? Sí, estaban bien tus respuestas. Ah, bueno, sí, ya las viste, pero mis papás tienen que ver que está mal. ¿Y por qué? Dice, porque si no, este, ya no van a estar juntos, ¿no? Por ejemplo. O ya no van o ya no van a llevar a Disneylandia, ¿no? O qué sé yo, lo que hayan pactado. Porque ya aprendieron el juego. Hay muchos que dicen, es que yo no hago esto porque soy hiperactivo. Pues sí, y me parece perfecto, pero siendo hiperactivo lo puedes hacer. Y tengo dislexia, pues también, pues revísalo 2 veces, nada más. O sea, tampoco es quedarse así atado de manos. Pero esa comunicación, no saben el gusto que les da a los muchachos que alguien les diga sus verdades. Dice, oye, lo hiciste bien por esto y por esto. Lo hiciste mal por esto. Están fascinados. En cambio, lo único que escuchan es está mal o está bien, pero no saben por qué. ¿Sí? Entonces, el chiste es que se hagan dueños de sí mismos. Y esto les va a ayudar. Vamos a ver lo último. Bueno, ¿tienen presente las 3 tareas? Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las 3 tareas? Sí. A ver, allí. La primera es escribir qué hago, qué hace mi hija y qué hago yo cuando hay un problema, o sea, Ajá. cómo reaccionamos. Ujú. La segunda es cómo modificaría favorablemente en su entorno, ya sea alguna cosa física en mi casa o de O de sistemas ella. o procesos. Ujú. Ajá, para ellos, para hacerles la vida más fácil y por ende, pues también a nosotros. Ujú. Y la última, compartir qué frases usamos continuamente eh, eh, a mí me es mucho como cuando no es la respuesta que yo quiero o cuando no se entiende las instrucciones o algo así. O sea, ¿qué es lo que siempre, cuál es el diálogo interno y externo que manejo con ella? Sales. Ok, No sé cuando no cumplen tus expectativas. Exacto. No lo quería decir así, pero sí. Así. Una preguntita rápido sobre la tarea en el punto número 2. ¿De la modificación favorable estamos hablando únicamente del entorno físico o también de alguna actitud nuestra? No, bueno, la actitud tiene que ver con lo que vamos a hacer de mediación. Pero esto es el entorno físico, tal cual de la casa, la escuela, lo que sea, o también de ellos, o sea, algo que les haga falta. A lo mejor hace Ok. falta que tengan un ¿Algún celular material? mejor o que tengan una tablet o qué sé yo, lo que sea, ¿no? Ok. Ujú. Ok, gracias. Bueno, ok, entonces vamos a las últimas 2, 3 diapositivas y terminamos. Entonces, aquí, ¿qué sucede? En el modelo conductista
hay un estímulo y una respuesta, y entonces es como lo que nos sucede mucho en los anuncios de televisión, ¿no? Salen las tortillinas tía rosa en la noche llenas así de queso derretido y dices, quiero. Entonces hay un estímulo y se pretende una respuesta. También eso se ha aplicado a la educación, entonces se supone ahí que si te dicen algo lo debes aprender, pero eso no es cierto, porque no estamos vacíos, tenemos una experiencia. Entonces, este modelo de Piaget, que fue el primero que metió este esquema, la S es el estímulo, la R es la respuesta y la O es la persona que está aprendiendo, el organismo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si alguien lee un texto, que es el estímulo, recibe la información de una manera y a partir de lo que entiende, da una respuesta. Si, por ejemplo, dice el texto, señala en el globo terráqueo donde hay 0 grados. Y entonces, el niño está leyendo ese estímulo, pero no sabe que hay otros grados, que hay grados de temperatura y que hay grados de latitud, ¿sí? O grados de escolares. Entonces no sabe de qué grado le están hablando. Y elige los de temperatura porque son los mejores, los que tienen más claros. Y entonces a partir de eso da una respuesta y dice 0 grados, pues arriba, ¿no? En el polo, porque hace mucho frío. Y ese niño va a tener la respuesta equivocada, porque resulta que la maestra estaba preguntando por los 0 grados de latitud y no por los 0 grados de temperatura, pero nunca lo dijo. Entonces, como no lo tenía que decir porque estaba en la clase de geografía. O sea, hay un implícito. Pero entonces eso pasa cuando aprendemos. Tenemos un estímulo que no siempre es entendido de la manera que debe ser. Y este estímulo puede ser la instrucción que le dijimos, ¿no? Lava los trastes, arregla tu mochila, ponte el uniforme. ¿Cómo lo entiende? De una manera muy, muy especial. Y de acuerdo a la forma que lo entendió, va a dar una respuesta. Entonces, lo que hace Feuerstein es con el aprendizaje mediado, es que ahora le mete la H. Esta H es un mediador. Entonces, aquí lo que va a pasar es que si tú dices, por ejemplo, una tarea también que me tocó ver en una escuela, decía, traigan para mañana un artículo de química. Eso dijo la maestra. Y entonces cada quien, ese fue el estímulo, traigan para mañana un artículo de química. ¿Cómo lo lee el organismo, cada persona? Pues uno dijo un artículo de química, ¿qué se les ocurre? Me traigo el bote de pinol. Otro se trajo unas, no sé, una sustancia en polvo para hacer algún experimento. Y otro trajo un artículo muy interesante. ¿Quién tenía la razón? Pues Todos. Todos, sí. Pero la maestra pidió los artículos, entonces, periodísticos. Porque, sí, entonces, ¿cómo es posible que pasen eso y luego la maestra se enoja y les baja 2 puntos a los que no llevaron la tarea? No puede ser. ¿Qué le pasa? Me suena Entonces, como una persona como yo. hace falta aquí que el mediador humano sea el que organice que estos estímulos lleguen, por eso están estas flechitas rojas, de la manera adecuada. Entonces dice, a ver, ¿qué vimos en la clase de hoy? Estuvimos viendo autores, ¿no? Si la tarea es artículos que tienes que traer. ¿Sí? Y entonces vamos haciendo preguntas para que la persona llegue a la conclusión y que su respuesta sea adecuada. Podría ser que también algunos no contesten, por ejemplo, en los problemas de matemáticas. Dices, hace la operación mental y dice, ya está, son 24. ¿Y tu respuesta? Pues ya está, son 24. Sí, pero ¿dónde está escrita, no? Que es un reclamo muy frecuente de los maestros. Bueno, hay que enseñarles a escribir la respuesta. Entonces, a veces los chavos leen problemas en las operaciones y la respuesta la dejan en el lugar donde hicieron la división o la multiplicación que usaron. Pero nunca la escribieron como respuesta.
Entonces, esa parte que les baja puntos y que son mal vistos por eso, es la que hay que mediar, cómo le haces. También otra cosa que se pueden hacer en medio es, por ejemplo, a los niños, como a Alex le pasa, empieza a dar vuelta a la hoja y entonces a veces toma 2 hojas y a veces la toma con la mano derecha, a veces con la izquierda, y entonces se pierde la secuencia, ya no sabes en qué página está. A veces ve nada más la página del lado derecho, a veces la de la izquierda, y se hace un lío. Entonces, esa forma, imagínense que va calificando una tarea que debe llevar una secuencia. Como el niño no lleva la secuencia, pues lo hace mal aparentemente, aunque sus respuestas sean correctas. Entonces, ¿qué hace falta ahí enseñarle? A darle vuelta a las hojas. Algo tan simple. Pero si no haces eso, va a tener problemas para que lo califiquen en la forma adecuada. Este es el modelo de dónde interviene el mediador. Y por otro lado, en cuanto a los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, insisto, no solamente en la escuela, sino también en casa, es que hay un maestro o un padre, hay un hijo o un alumno y hay un contenido que enseñar. Siempre van a estar los tres. Pero ¿cómo se relacionan? En las clases normales, lo que es común es que el maestro enseña un contenido. Entonces te explica cómo hacer una cosa. Y el alumno nada más es un espectador. Aquí está aprendiendo a quedarse calladito, a contestar sí o no, y las clásicas preguntas, ¿me entendiste? ¿Te quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Y lo que dicen es, no, no tengo duda. No tengo. Y este es otro modelo donde más bien se usa preescolar. Déjame pasarme a este otro. Y este es el de la mediación. El maestro o padre está en medio del alumno del contenido. Es decir, estás así tomando aquí a tu hijo y acá el contenido. ¿Cómo hago para que se junten? O sea, si ya sé que es un choque y cada vez que pido yo algo y no me entiende, ¿no? Entonces tengo que buscar la forma en que esta unión se dé. Esa es el arte de la mediación. Entonces, entender su propio estilo de cómo comunicarse con ellos, qué tipo de palabras, de preguntas, de claves hay que desarrollar para que ese encuentro con el contenido no sea un encontronazo, sea una forma de estar comunicados y de que cada vez se entienda más, 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 más. Yo entiendo que es muy aburrido estar viendo lo mismo todos los días. Dice, ya te lo expliqué y no lo haces, ya te lo expliqué y no lo haces. Es muy aburrido, entonces pues hay que hacer cosas diferentes. O sea, que aprenda eso y luego lo que sigue, para que dé el cambiazo. Entonces sí, con esto terminaríamos aquí. Y yo les diré, yo creo que no hay mejor tiempo invertido más que como este, ¿no? Porque genera una muy buena comunicación. Y la ventaja, si quieren verlo así para ustedes, es que ustedes mismos van a ser mejores personas. Sí, se van a comunicar mejor, van a expresar mejor lo que quieren y van a poder manifestar el amor a sus hijos de una manera más clara. Y sin andar haciendo simulaciones. Así como que qué bien me cae. Sí, no, me cae bien, ¿no? Y estoy orgulloso de lo que está haciendo. Yo me acuerdo que un papá una vez dice, es que no sabe hacer divisiones. Dice, esto es terrible. Y fue avanzando y ya empezó a hacer las casitas bien porque las hacía al revés. O sea, en vez de poner la casita así, las hacía exactamente al revés, como si viviera en Sudamérica. Entonces era un caos porque tenía su propia lógica con la dislexia que tenía. Entonces ya cuando aprendió a hacer las casitas bien, le digo, pues felicítalo por eso. Es que la división le sale pésima, pero bueno, ya hizo la casita. Ahí va, ¿no? Es el primer paso. Es que a veces caemos, yo creo que en la tentación del todo o nada. O sea, si lo hace, que lo haga bien. Y si no, que ni se meta. Bueno, ya me callo. Ya hasta me resulta difícil dar una clase así porque no estoy acostumbrada ya a hacerlo. Les escucho.
se me hace que vamos a tener que empezar como un poquito como si nosotros fuéramos los alumnos, alumnas o hijos, hijas, y tú la mediadora, porque ahorita que estabas diciendo de Alex, me cayó el 20 de que yo mis apuntes los empiezo de atrás para adelante en las libretas. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el adelante está tan desmadrado todo lo que empecé a escribir que digo, ay, no, si empiezo aquí no me voy a entender. Y me voy de atrás y voy entonces al revés. Y mi educación fue así. Mis amigas de la universidad se burlan de mí porque yo ocupaba ya toda la hoja y seguía escribiendo así en círculo y escribía aquí en los huequitos de la espiral. Pero yo así era la manera como me entendía. O sea, nadie me podía pedir mis apuntes para estudiar porque nadie entendía, pero yo me entendía muy bien. Si yo hacía las cosas muy ordenadas, ya no me entendía. Entonces, a lo mejor todo viene desde acá, desde la madre. ¡Qué Claro. horror! Sí, 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 de ahí viene. Pero ¿y qué? Hay que empezar como en el transgeneracional, en algún lado hay que parar. Bueno, vamos a hacer un cierre rápido para irnos a la tarea de mañana y mañana vamos a hacer actividades prácticas para ustedes, no para los hijos. Sí, Coco. Pues es todo un reto y como dice Adriana, ser alumnos primero, porque realmente el caminar que tenemos, pues es simbólico, ¿verdad? Adriana que apenas empieza, pero la verdad que yo aprendo de Adriana y aprendo mucho de ti, de todos, porque la verdad es una retroalimentación padrísima. Es un gran reto, pero de lo que sí estoy bien, bien agradecida a Dios es de haber tenido la oportunidad de traer en mi vientre esta criatura de 9 meses y que en sus 38 años de vida que tiene, o sea, no lo cambiaría por nada, porque me ha enseñado cosas excepcionales, excepcionales. Tiene tanta información acá que le cuesta trabajo sacarla verbalmente, pero tiene un corazón y una percepción de la vida preciosa. Es un gran reto y estamos en otra etapa con este muchachote, pero le seguimos entrando, ¿verdad, viejo? Cada uno en su rol, como lo hemos venido también aprendiendo. Y donde hay amor, hay orden. Yo también a veces así escribo, Adriana, y ahorita me pasó lo mismo por la libreta que empecé de atrás y ya no encontraba cómo estaba la cosa. Pero le seguimos, Marisela, y no sabes, porque yo estaba en un conflicto de decir, ¿y ahora qué sigue? Porque no hay ninguna, el gobierno no nos da ninguna instancia ni nada. ¿Qué médicos, qué esto y qué otro? Pero sí, ¿qué sigue para la vida práctica? Y como Angie, yo como mamá, no quiero hacerle falta cuando me vaya, o sea, que me recuerde, pero que no sea yo esencial, ni ahorita, que pueda él seguir siendo autónomo, porque si ya lo era y pasó un retroceso tan fuerte, yo creo que lo va a volver a seguir, porque yo lo decido así también, ese cambio. Muy bien. Eso es, Marisela. Perfecto, gracias. ¿Quién más? Yo, Sí, Mariam. oigan, creo que es una epidemia eso de las libretas, ¿eh? Es en serio, miren, mi libreta está al final y luego, y ya somos 3, no inventes, o sea, yo también me fui al revés porque traía una libretita ya empezada del otro lado y entonces dije, al cabo yo me entiendo, como dijo Adriana, ¿qué me llevo el día de hoy? Me llevo mucha claridad, me doy cuenta de que hay que hacer un estímulo mediador, individuo, checar cómo está el individuo, mediar otra vez y respuesta. ¿Qué me queda así como con un poquito de duda es cuando es un poquito choqueante, ¿no? Por ejemplo, lo que dijiste tú de la adaptabilidad, no sé, a mí me causa un poquito de sorpresa, de conflicto, de muchas cosas, el que con Pepe tiene los mayores ejemplos de adaptabilidad, de innovación o de
¿cómo se llama? De espontaneidad, de muchas cosas, y de pronto siempre dice, pues yo soy literal y yo no lo voy a hacer y a mí no me gusta eso. Entonces dices, pero es que vas a crecer, o sea, es más fácil, le digo, te puedes acomodar en cualquier lado cuando eres más adaptable, o sea, no puedes ser tan rígido, así soy yo. Y, y luego, entonces ahí es donde sí me quedé con la duda de cómo podemos hacer que sea permeable el cerebro cuando él está seguro de que él es rígido y él quiere seguir siendo así, porque él quiere seguir siendo literal. Entonces, ahí como Pues yo diría dos cosas. Una es que veas hacia atrás, porque Pepe nació con unas expectativas de desarrollo muy, muy bajas, ¿no? Y ha logrado maravillas. O sea, bueno, y no solo él, por supuesto ustedes, como familia le han echado los kilos y lo han tenido con muchos estímulos. Entonces, gracias a eso está como está. Eso es la modificabilidad. Y si ahorita le está fallando ahí alguna cosa, pues hay que ver, eso es lo que hay que analizar mañana. En dónde se aferra a su punto de vista para ver hasta dónde hay que moverle el tapete. Ujú. Ok, gracias. Dale, gracias. ¿Les escucho? Pues yo quisiera añadir en el espíritu de lo que dijiste hace ratito de también reconocer y felicitar cuando los hijos hacen algo bueno, cuando lo hacen bien, pues también felicitarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque esto que estamos haciendo pues está Sí. bastante bien, el querer ayudar a nuestros hijos, ser ser mejores papás y pues como dices tú también, pues nos va a servir a nosotros a ser mejores personas. En especial felicitar a la señora Coco y a su esposo porque los veo todavía con muchas ganas, mucha decisión y muy, muy entrones que no le sacan. Que recuerdan también mucho a mis papás. Yo en lo particular, por una enfermedad, tengo una discapacidad física y bueno, mis papás ya no, desgraciadamente ya no los tengo aquí conmigo, ya se me fueron los dos, pero igual así eran ellos bien entrones, nunca se me rajaron para nada. Entonces, señora Coco y su esposo, me quito el sombrero ante ustedes, muchas felicidades de verdad y muchas gracias porque todavía existen personas como ustedes. De verdad, muchas felicidades. Sí, gracias. Los hijos nos unen y qué bonito que en este caminar es saber que no nada más nosotros estamos en esta condición especial y bella, sino que hay muchas familias que nos podemos, como decía Angie, nos podemos unir y retroalimentarnos y ver por nuestros hijos y por otros que están desprovistos también. Pues también a usted y a todos pues es una felicitación y esta hermosa maestra que nos ha unido, Marisela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos, pues entonces nos vemos mañana, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, ya me estoy yendo. Sí, Frida. Pues yo quiero, me voy bien consternada, pero yo nada más lo que quiero aportar es que me voy con una palabra, modificabilidad. Y esa palabra me llena de esperanza porque puedo hacer este cambio desde yo misma y para mis hijos. Gracias. Gracias. Pau. Pues nada, igual que Frida, esa palabra de modificabilidad se me quedó muy, muy grabada porque ahora que fui a Aguascalientes le decía a Leo, ay, pues me daba como temor dejar a mi hijo pues tantos días y pues cuando regresé dije, pues él hizo las cosas que tenía que hacer y las hizo solo y pues es darme cuenta que pues voy por buen camino porque ahorita que está trabajando, pues ahorita su mediadora pues también es Lupita, ¿no? Y veo con qué entusiasmo hace sus tareas él solo, o sea, y cuando tiene la clase tiene un entusiasmo que yo jamás se lo vi en la escuela, entonces dije, pues creo que sí estamos haciendo algo bien.
Entonces me voy pues pensando en mis frases que le digo siempre. Entonces, pues me voy contenta hoy. Ok, muchas gracias. Pues seguimos mañana conversando a las 8 y ya. Después sigue el trabajo con sus hijos. Ahí nos ponemos de acuerdo mañana. ¿Sale? Bueno, Buenas noches a muchísimas todos. Buenas noches a todos. gracias a todos. Gracias. Que estén bien, hasta mañana. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Besos.